Duna parte 2, una de las películas del año. Cuantitativamente supera a la primera. Hay más actores conocidos, más acción y más gusanos. Si leíste esta novela de Frank Herbert, ya sabes todo lo que va a pasar, porque las dos películas juntas son la reproducción exacta de todo lo que sucede en ella. En Duna parte 2 trabaja prácticamente el mismo equipo que en la anterior. Repite director, guionista, director de fotografía y músico. Para poder verla y entenderla, tenés que sí o sí saber más o menos qué pasa en la parte 1, que termina, ya te adelanto, con final abierto. Y para eso estoy yo, que te voy a contar la peli. Había una vez un duque, Leto Atreides, al que un día el emperador de su universo le ordenó administrar un planeta que no era el suyo. Ese planeta, que antes estaba en manos de los Harkonnen, los malos de la película, se llamaba Arrakis, o Duna, como te guste, es lo mismo. Arrakis no prometía demasiadas alegrías para Leto y su familia. Era un lugar inhóspito, con tormentas de arena, desiertos, gusanos gigantes y una tribu de guerreros muy peligrosos, los Fremen. Entonces tenemos a los buenos y a los malos. Entre los buenos tenemos a los Atreides y a los Fremen, y entre los malos a los Harkonnen y a los Sardaukar, que son la tropa del emperador. Todos quieren Duna y quieren la especia. Y préstele mucha atención a esta información. Arrakis era el único lugar en donde se podía obtener la especia, el elemento más preciado del mundo, una sustancia alucinógena y sagrada, completamente multiuso, que servía tanto para mejorar la salud de las personas como para hacer posibles, por ejemplo, los viajes interestelares. La especia era tan pero tan buena que todos se peleaban por ella. Generó luchas muy crudas que se quedaron con las vidas de muchos de los personajes de nuestra historia. Pero ya vamos a ir a eso, no nos apuremos. El duque Leto tenía una concubina, Jessica, que además era una Bene Gesserit, un miembro de una orden de mujeres con características físicas y mentales superiores a las nuestras. Eran una pareja protocolar, pero se querían de verdad. Ambos tenían un hijo en común, Paul, el héroe de nuestra historia, que debía haber nacido mujer pero nació hombre. Un joven valiente, aunque con muchos problemas, atormentado por sus visiones del futuro, que le decían que algún día lideraría una guerra santa. Como si fuera poco, Paul tenía que aguantar que Jessica fuera odiada por las otras Bene Gesserit porque ellas querían que tuviera una niña, ya que esa niña sería quien diera luz a una especie de Mesías. Paul, al igual que su madre, era capaz de hacer uso de la voz, un poder psíquico que les permitía ordenarles cosas al resto, parecido a la fuerza de la Guerra de las Galaxias. Teniendo en cuenta todos estos datos, nuestra historia empieza a fluir como agua en el océano. Pero de Arrakis no, porque en Arrakis no hay agua, de hecho, ahí es un bien preciado el agua. Repasemos. La historia de Dune, parte 1, se divide en dos. En la de Leto y en la de Paul. Empecemos por la de Leto. El duque estaba preocupado por lo que pudiese llegar a pasarles a él y a su familia en su nuevo planeta, por eso creyó que era buena idea hacerse amigo de los Fremen. Al mismo tiempo, nosotros, el público, nos vamos enterando de que el emperador en realidad había enviado a los Atreides a Arrakis para que los Harkonnen, sus aliados, organizaran un golpe con ayuda de la tropa imperial, los Sardaukar, y los eliminaran para siempre. El emperador le tenía miedo a Leto porque pensaba que con su carisma ponía en jaque su poder. En nuestra historia, el mayor representante de los Harkonnen, el villano máximo, era el varón Vladimir. Acordate de esta carita porque en un rato se carga a uno de los importantes. Para gobernar, el duque debía saber cómo recolectar la especia, tarea no tan sencilla por un motivo en particular: los gusanos de arena. Esto quedó demostrado cuando un bicho gigante casi se come a nuestros protagonistas durante una misión. Los gusanos de Dune son el símbolo de la saga de novelas de Herbert. David Lynch y Denis Villeneuve, los directores de las películas que existen sobre la primera novela, los incluyeron en sus adaptaciones y hasta son clave en los videojuegos de la franquicia. Después de que un Harkonnen intentara matar a su hijo, Leto empezó a tener miedo de que pudiera pasarle algo a él y a su familia. Y tenía mucha razón.
Antes de poder reaccionar, su doctor personal lo traicionó y lo entregó al varón. Culposo, este doctor le admitió que lo entregó porque el varón lo había amenazado con matar a su esposa. También le dijo que, a modo de disculpas, le puso en su boca un diente falso lleno de veneno para que lo activara cuando estuviese delante del malvado varón Harkonnen. Pero nada de esto resultó. En una reunión que rejuntó a todos los personajes, tanto el doctor como su esposa y el mismísimo duque Leto fueron asesinados por el varón. Sin el jefe de los Atreides en el terreno de los vivos y tras haber enviado a matar a Jessica y a Paul, el varón puso a su sobrino a cargo de Arrakis, cumpliendo así el pedido del emperador. Ahora vayamos a la segunda historia, la de Paul. Mientras el varón mataba al duque, Paul y Jessica eran llevados al desierto para ser asesinados. Sin embargo, en el camino usaron la voz, dominaron a medias la nave en la que eran trasladados y se salvaron, aunque quedaron a la deriva en el peligroso desierto. Allí hallaron un kit de supervivencia que les había dejado el culposo doctor por haber entregado a su duque y se reencontraron con Duncan Idaho, el entrenador y mejor amigo de Paul, así como también con la doctora Kynes. Estos los llevaron a una estación de investigación sin saber que allí serían emboscados por los soldados del emperador. En la estación, Duncan y Kynes arriesgaron su vida para salvar a Paul y a su madre, que una vez libres quedaron vagando por el desierto en búsqueda de los Fremen. En las arenas de Arrakis hallaron a Stilgar, el cacique de los Fremen, a Chani, la chica que Paul veía en sus visiones, y a Jamis, un guerrero que 5 minutos después de encontrarse con el dúo retó a duelo a muerte al hijo del duque. Lo hizo por una especie de ritual de ingreso. Paul aceptó el desafío y tras una dura pelea salió victorioso y así pudo unirse a la tribu Fremen. Y así termina nuestra historia, como les dije, con final abierto. Con una mirada inquisitiva de Jessica para con su hijo, con un Arrakis en manos de los malos, con Paul súper agrandado y aliado a los Fremen para poder reconquistar el planeta, hacerlo próspero y vengar a su padre. Por eso en la parte 2 los Fremen son muchos más protagonistas. Actúan más tiempo Zendaya y Javier Bardem, y además hay nuevos villanos como el sobrino del barón Harkonnen, que es interpretado por Austin Butler. También hay más acción. Se resuelven todas las historias que quedaron abiertas y no precisamente mediante acuerdos pacíficos. Gracias por acompañarme. Soy Nico Mancini y nos vemos cuando te cuente otra peli.